Bueno, vamos a hacer un vídeo para calcular la altura de caída libre de forma lo más sencilla posible. A ver si soy capaz de que sea la más sencilla posible. Para ello nos van a hacer falta dos cotas o niveles de altura y una longitud. La primera distancia vertical o nivel o cota va a ser la altura del anclaje. Aquí lo he nombrado como NA y es donde pondríamos, por ejemplo, una chapa de anclaje, una cinta rodeando a una viga o lo que sea, donde vamos a enganchar, ¿vale? Que sería la verde. La segunda altura o cota de nivel que nos hace falta es la altura de la anilla del trabajador, ya sea la frontal o la dorsal. La altura, el nivel, si yo esto empiezo a medirlo desde aquí abajo, pues esto lo mido también desde aquí abajo, ¿vale? Y la tercera medida que nos hace falta es la longitud del elemento de amarre. Cuando me refiero a la longitud del elemento de amarre, es la longitud del elemento de amarre desplegado en forma original, pero en vertical, ¿vale? O sea, no sin desplegar, porque cuando se despliega ya estaría absorbiendo energía, sería en vertical, estirado, pero no así, o sea, no en forma curva, sino cuando está recto. Si yo esto lo estiro y lo pongo recto, pues se quedaría así. Entonces, el caso más sencillo es que yo tenga la altura de la anilla a la misma altura. Si yo tengo aquí 5 metros y dejo caer estos 2,5, pues 5 menos 2,5, aquí en blanco por debajo me quedarían 2,5. Si yo coloco la altura de la anilla esta a 2,5 metros, pues la altura de caída es 0, porque el elemento de amarre está completamente desplegado y entonces no me deja caer. Entonces el factor de caída, altura de caída 0, factor de caída 0. Si yo subo un poquito el nivel del anclaje pues entonces me empieza a aparecer aquí una altura de caída, porque esto desplegado es, o sea, de aquí a aquí, que sería de aquí a aquí, hay más distancia. Entonces si yo subo esto, por ejemplo, a 3 metros, vemos que ahora el elemento de amarre desplegado pues se ha desplegado o sea, se ha estirado o se queda estirado este cachito, que serían los 0,5. Como esto puede parecer un poco lioso porque hay que venir para acá y luego restarle la altura y tal, lo más fácil con esta fórmula es la longitud de caída libre sería igual a la longitud del elemento de amarre, que sería esta longitud, más la altura del enganche del trabajador menos la altura del anclaje. Entonces, si yo voy subiendo la altura de la anilla, voy subiendo la altura a la que se sitúa el trabajador, ahora mismo estamos con un factor de caída de 0, algo, porque el anclaje está por encima, el nivel del anclaje está por encima del nivel del trabajador, que sería este puntazo. Entonces, si yo voy subiendo la altura de la anilla, pues ahora mismo ponemos 3,5, pues vemos cómo la altura de caída aumenta y el factor de caída va a ir aumentando también. Si yo pongo 4, ¿vale? Si yo pongo 4,5, cuando pongo 5, ¿qué pasa? Que la anilla, esta anilla que hay aquí, está a la misma altura que está aquí. Entonces el trabajador puede caer toda la longitud del elemento de amarre, los 2,5 metros que mide, ¿vale? Y entonces, como el factor de caída es altura de caída partido de la longitud de la cuerda, pues sale 1. Esto en escalada, en la longitud de la cuerda habría que sumarle pues toda la cuerda que va desde abajo hasta arriba, por lo tanto el factor de caída siempre va a ser mucho menor. Pero bueno, en el caso de elementos de amarre de longitud fija, que serían de este tipo, pues el factor de caída 1 lo tenemos cuando la altura de la anilla está a la misma altura del anclaje, ¿vale? Si yo sigo subiendo la altura del trabajador o la altura de la anilla, pues sería 5 por 5, vemos que el factor de caída va subiendo, 6, 7,
¿Cuál es la altura máxima a la que puedo colocar el trabajador? Pues sería la altura del anclaje más la altura del elemento de amarre, que serían 7,5 metros. 7,5. Entonces, con 7,5 metros cae 2,5 metros que mide el elemento de amarre por encima, más cuando llega aquí, o sea, estaría por aquí arriba, cae y hace péndulo. Serían 2,5 metros que ya está aquí, más 2,5 metros que hay por debajo. Por lo tanto, puede caer 5 metros. Y el factor de caída sería 2. Y cae 5 metros. Si yo quiero poner aquí 8, pues pasa una cosa, que no puede ser 8 porque son 5 metros más 2,5, 7,5. O incremento la longitud del elemento de amarre o subo el nivel del anclaje. ¿Vale? Pues esto si yo pongo 6, pero ya la altura baja. El máximo valor de altura de caída lo tenemos cuando esto es con 7,5 metros. ¿Vale? Que está a la misma altura. 7,5. No, perdón, 5. La máxima altura la tenemos con factor de caída 2 y estando los dos situados a la misma, o sea, a la misma altura. O sea, el anclaje y la anilla a la misma altura. ¿Qué podemos ver más? Que cuando el factor de caída es 1, para que el factor de caída que sea 1, que tiene que estar esto a la misma altura que el elemento de amarre, que el anclaje. O sea, hay una cosa curiosa, que dependiendo de la longitud del elemento de amarre hay más caída o menos caída. ¿Vale? Si el elemento de amarre mide 0,75, pues solo puede caer 0,75. Si tengo un elemento de amarre mucho más largo, de 1,50 por ejemplo, pues la caída es mayor. Por lo tanto, hay, como la energía cinética depende del tiempo que está cayendo, pues cuanto más largo sea el elemento de amarre, en cierta medida es peor, por decirlo de alguna forma. Yo lo entiendo así. Aunque la fórmula no depende de la longitud de la cuerda, sino del factor de caída. En fin, pero bueno, esto ya sería para verlo con la fórmula del impacto y todo eso. Bueno, pues aquí con esta sencilla fórmula de la longitud del elemento de anclaje, del elemento de amarre, más la altura a la que se encuentra la anilla y restándole la altura del anclaje, pues hemos obtenido la longitud de caída libre. ¿Vale? Y también, bueno, lógicamente a partir de esta, pues ya podemos calcular el factor de caída. Pues listo, gracias.